Era cheta. Claro, ¿qué quieren? Y ahora vamos a seguir hablando de entregas, pero no de cualquier entrega. La entrega de terrenos. ¿Escuchaste hablar de entrega de terrenos en la ciudad de Buenos Aires? Me sirve un montón. ¿Dónde? ¿A dónde hay? ¿Con quién hay que hablar? Uy, me dejé de olvidar el WhatsApp. Qué mal. Me dejé de olvidar el WhatsApp. Un montón de mensajes. Desarrolle un poco. Dejé de leer el WhatsApp. Un montón de mensajes. Perdonen a los oyentes. Ahora los vamos a leer. Sí. Entrega de terrenos. ¿Sabes la cantidad de terrenos que tiene la ciudad de Buenos Aires? No. Te sorprenderías. 8. No, un montón. 9. Es que yo, ¿cuánto hace ya que hago radio? No sé, 12 años. No paro de leer noticias que la AVE, que es la la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional, le cede terrenos a la ciudad y le deja liberado terrenos para vender. La cantidad de tierra libre que hay en la ciudad de Buenos Aires. Para construir vivienda, por ejemplo. ¿Libre para quién? Libre para los que tienen plata, no usted. Bueno, así aparece en una publicación difundida en diferentes portales. Gran terreno en esquina frente al Parque Saavedra, 1.700 metros cuadrados. 1.700, la cantidad de viviendas que podríamos hacer ahí. Bueno, estamos hablando de un lote que está en la calle entre Melián y Vilela y que se iba a construir una plaza. Escuchémoslo a nuestro compañero Martín Suárez, que nos cuenta la situación que están viviendo los vecinos del barrio de Saavedra. La entrega de tierras públicas de parte de la ciudad de Buenos Aires a manos privadas es algo histórico que ocurre desde el 2007 en adelante prácticamente. Si comparamos lo que es la situación de las tierras de las calles Melián y Vilela, ahí en el barrio de Saavedra, que son apenas 1.700 metros cuadrados, comparado con el resto, realmente es una pequeña porción de tierras que pasarían a manos privadas. Bueno, esta denuncia la hacen los vecinos. Se trata, como lo escucharon a Martín Suárez, de un gran lote de tierras públicas de la capital federal y que apareció en venta por un total de $2 millones. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Pero pará, acá vinieron los candidatos del PRO de la ciudad y dijeron, vamos a hacer una plaza. Y ahora parece como que van a hacer un negocio. Lo que no dijeron es para quién iba a ser la plaza. Una plaza tipo claro. La plaza financiera. Claro, iba a haber no les contamos que hay una reja acá. Claro. Y una torre. No contamos. Miki Vainilla es un poroto a lo de estos muchachos. Escuchalo, Alejandro Tiscornia es vecino del barrio de Saavedra, más de 30 años de experiencia en temas urbanísticos. Nos contaba la situación específica que viven los vecinos hoy. El terreno de Melián y Vilela, enfrente al Parque Saavedra, en el barrio de Saavedra, de unos 1.700 metros cuadrados aproximadamente, es el viejo cauce del arroyo Medrano. Antes de que lo entubaran, el arroyo pasaba por ese terreno, en diagonal, cruzaba toda esa manzana. Por eso el terreno este es tan irregular en su forma. Ahora, hace unos años atrás, en el 2017-18, la Reta había prometido ese terreno como plaza, si construía la obra que quería hacer en el Parque Saavedra, justamente, que era el arroyito, y que funcionaba también como reservorio por el tema de las inundaciones en el barrio, que es un tema aún no resuelto. Ahí lo escuchaban al vecino Alejandro Tiscornia, especialista en temas urbanísticos, contando esta situación. Es que los vecinos cuentan que los funcionarios de la Comuna 12 habían confirmado que los terrenos pertenecían a la ciudad, pero no solo era una promesa. La construcción del nuevo espacio verde a los pocos meses apareció como un proyecto que fue presentado con planos y render del futuro espacio verde. Bueno, eso borrón y cuenta nueva. Lo que cuentan, y nos explicaba Alejandro Tiscornia, es que para que esto sea un emprendimiento inmobiliario, tiene que tener una ley especial, con audiencia pública, pasar por la legislatura. Vaya uno a saber por qué. Pero no es el único terreno. Escúchenlo ahora sí a nuestro compañero Martín Suárez, hablando de otros terrenos que están en la misma situación. Un caso emblemático es lo que ocurre en el barrio de Palermo, donde tanto Luis Caputo como Santiago Bausili, recordamos, ministro de Economía y viceministro respectivamente, son socios en una empresa que tiene en sus manos todo lo que es la concesión del Paseo Gijena. Son más de 40.000 metros cuadrados donde hay estacionamientos privados, alquileres de oficinas. Bueno, está en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires y está en manos de dos funcionarios, entre otras empresas que tienen en su poder toda la gestión. Eso sin pasar
ingresarle un solo peso prácticamente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por los próximos años. Otro ejemplo reciente que se me viene a la memoria es lo que ocurre desde el mes de octubre, donde el gobierno de la ciudad intenta rematar 8 hectáreas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, tierras que pertenecen al Parque de la Ciudad, entre otros sectores de esa zona, para entregarla a manos privadas, ¿no? Y poner toda una especie de maquinaria de negocios inmobiliarios en esa zona. Esta entrega la quiere hacer a través de una subasta electrónica que tiene como un precio base de $1.900.000, de ahí para arriba, y quien se quede con esas 8 hectáreas podría hasta triplicar el precio de compra de base de todas esas hectáreas, ¿no? Zarpada. 8 hectáreas en Palermo. ¿Vos escuchaste eso? ¿Hacemos una vaquita? Yo diría, vamos, nos presentamos. ¿Vos ponés guita, Dimane? 2 pizzas. Claro. Con lo que me ahorro 2 meses de monotributo y algo juntamos. Terrible. Bueno, el tema no termina ahí. Mirá el dato que tira Martín Suárez que me dejó espantado. Porque esto que te digo, ¿cuánto se está pensando y calculando en función del negocio inmobiliario que hay en la ciudad de Buenos Aires? Que uno ve que no termina y que trae un montón de problemas, porque no está preparada la ciudad para que hagan una torre a cada esquina. Escuchá este dato que la verdad es revelador y deberíamos hacerlo bandera y llevarlo a la victoria. Quizá lo más grave es lo que ocurre con una información después de un relevamiento que realizaron varias agrupaciones barriales de los barrios de Almagro, Palermo, Caballito, entre otros sectores, donde relevaron que el gobierno de la ciudad en los últimos 5 años entregó o habilitó la construcción en más de 10 millones de metros cuadrados en toda la ciudad de Buenos Aires, donde van a levantar edificios, torres, edificios de hasta 4, 5, 6 pisos y más en esos barrios mencionados. Recordamos, Almagro, Palermo, Caballito, entre otros. Escucharon 10 millones de metros cuadrados. Ahí no estamos hablando solo de terrenos públicos, estamos hablando de lo que están habilitando para hacer negocios inmobiliarios. Seguramente no es ninguno de nosotros el que está haciendo ese negocio. Nos están echando de la ciudad, silenciosamente nos echan de la ciudad. Vamos a escuchar un poco de música. Ayer vi Belén, la película que retrata la historia que tiene a una mujer tucumana acusada de generar un aborto y de asesinar